Buenas, esta es la práctica número 5, ordenamiento de 10 números, somos el equipo número 2, integrado por Ángel Aldaz, Neto H, José Ventura, su servidor, y José Becerra. La problemática que veremos en esta práctica, abordaremos un programa de cómputo relacionado con el ordenamiento de números de ensamblador. El objetivo del programa es permitir al usuario ingresar 10 números en un formato de 2 dígitos, almacenados en un arreglo, y ordenarlos según el valor de una variable que se llamará sentido. Este valor determina si los números deben ordenarse de forma ascendente o descendente. Al final del programa también ofrece cómo realizar otro ordenamiento. Ok, primero tenemos que empezar por identificar las variables que vamos a utilizar dentro de nuestro programa. Y para eso tenemos que venir a la parte de segmento de datos. Aquí podemos ver varias cosas. Principalmente, todos estos son mensajes. Son textos que se van a invocar por medio de una interrupción para desplegar en la terminal información al usuario. Por ejemplo, el mensaje 1 que se usa al principio del programa para indicarle al usuario qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ingresar 10 números que tengan estas características. El mensaje 2, que en cada iteración en la que el usuario va agregando un número, va a aparecer para que sea explícito qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos este prompt, que es un mensaje que aparece cuando el usuario tiene que determinar cuál va a ser el sentido de ordenamiento. Tiene que elegir entre 0 o 1, ¿no? Evidentemente no lo puede adivinar, por lo tanto se le tiene que informar. Y el mensaje de resultado, que va a ir antes del despliegue del arreglo final de números ordenados. Aquí uno quisiera utilizar para una pregunta al final del programa de si desea realizar otro ordenamiento o no. Aquí tenemos algunos datos que sí nos sirven directamente para la lógica del programa. Tenemos el arreglo de números, que es donde vamos a almacenar los números al final, ya cuando estén ordenados. Ahí es donde los vamos a ir ordenando y los vamos a ir metiendo. Básicamente es un arreglo con datos de tipo Word, porque como sabremos, ¿no? Cada número equivale a 8 bits. Por lo tanto, para nosotros poder guardar dos números, cada dígito de un número ocupa 8 bits. Por lo tanto, si queremos guardar dos dígitos, tenemos que almacenarlos en una variable de tipo Word con 16 bits. Entonces definimos que el arreglo de números va a tener un espacio para 10 elementos que van a ser variables de tipo Word. Luego tenemos las variables. Aquí es donde almacenamos la bandera de 0 o 1, dependiendo de lo que ingrese el usuario. Para más adelante, pues valga la redundancia, utilizarlo como bandera y saber qué parte del código ejecutar y poder definir a qué parte del código vamos a saltar durante la ejecución. Y aquí tenemos las variables donde vamos a almacenar los valores ingresados por el usuario en formato ASCII de los números, ¿no? O sea, se va a preguntar por el dígito 1, se le va a meter algo. Se va a preguntar por el dígito 2 y se va a meter algo en formato ASCII. Luego se realiza una conversión a formato numérico y se almacenan números, pero eso es más adelante. Y tenemos la inicialización de una variable llamada contador. Esto nos va a servir en cierta parte del programa para controlar la cantidad de iteraciones dentro de un bucle. Y aquí termina la parte de la data y empieza la parte del código. Pero antes de seguir con el código ensamblador, tenemos que entender primero cómo es el recorrido de nuestro programa, qué etapas sigue nuestro programa para entenderlo bien. Lo principal al inicio del programa es que muestra las instrucciones. Muestra las instrucciones al usuario, ¿no? De qué se va a hacer. Es básicamente el contenido de esta variable de mensaje 1 que mostré anteriormente. Luego tenemos el ingreso de los números. El ingreso de los números que se va a explicar más adelante. Solicitamos el sentido de ordenamiento, o sea que el usuario agregue 1 o 0, dependiendo de si quiere sus datos ordenados de manera ascendente o descendente. Con base a lo que el usuario va ingresando y la bandera que haya elegido, se ordenarán los números por medio de un método de ordenamiento conocido como bubble sort u ordenamiento de burbuja, que también mi compañero explicará más adelante. Luego de que los números se ordenan y se guardan en el arreglo números, ya podemos mostrar en pantalla por medio de interrupciones el output, que es básicamente este mensaje, que es los números ordenados son más el barrido del arreglo de números por medio de esta función llamada imprimir números o print numbers. Después de mostrar los números ordenados, el programa te dará la opción de repetir el programa, o sea, con un nuevo set de números y una nueva elección de sentido de ordenamiento, o finalizar el programa y simplemente salir. A nivel muy general, esa es la lógica de nuestro programa de ensamblador. ¿Cómo ocurre la inserción de los datos al arreglo de números? Tenemos un arreglo de números donde vamos a guardar 10 números. Al iniciar el programa y mostrar las instrucciones que se va a hacer al usuario, empezamos por la inicialización de variables. Obviamente que tenemos que usar un bucle para llenar el contenido del arreglo. Entonces, para eso tenemos que
primero inicializar un contador con 0. Usamos una instrucción que se llama Load Effective Address, lo que va a hacer que ese i siempre esté apuntando a números, por una razón que se va a ver más adelante, que está bastante genial. Empezamos con el bucle, el programa. Ok, entonces el programa entra a esta función llamada readNumbers, que básicamente lo que hace es que va a iterar sobre el arreglo leyendo cada uno de los números. Esta parte no es muy importante, es simplemente un efecto, por así decirlo, que le añadimos a el mensaje para que el usuario agregue un número que despliega el índice, pero eso es aparte. Lo importante es esto de acá. Ok, primero hay una interrupción para mostrar el mensaje 2. Básicamente le da la instrucción al usuario de ingresar un número de 2 dígitos. Luego hay dos interrupciones, una para recibir el valor del primer dígito y otra para recibir el valor del segundo dígito, así esperando que el usuario ingrese 2 dígitos. Y bueno, hasta aquí podría parecer que ya tenemos los 2 dígitos del número, pero nada más alejado de la realidad. En realidad, aunque se vean como números, no se toman en cuenta como valores numéricos. ¿Por qué? Porque lo que se insertó en esas interrupciones fueron caracteres ASCII. No nos sirven para poder realizar operaciones aritméticas, por lo que tenemos que realizar la conversión de ASCII a valores numéricos. Para eso investigamos que para eso hay que restarle 0 al primero y al segundo dígito, que es lo que hacemos aquí. Pasamos el dígito 1 a L, le restamos 0 y luego lo movemos a BL. Lo mismo con el dígito 2, pero al final lo movemos a BH. Para entonces calcular el valor numérico, simplemente multiplicando el valor del primer dígito por 10 y luego sumándole el valor del segundo dígito, que es básicamente lo que se ve aquí, utilizando CL como multiplicador por 10. Se hace la suma, se añade el acarreo y luego almacenamos en el arreglo de números el valor que está almacenado en AX. Ese ya es nuestro número final y pues lo podemos guardar en el arreglo de números, que lo podemos que de hecho podemos poner esta instrucción así, por lo que mencioné anteriormente, de la instrucción LEA. SI siempre va a apuntar números, entonces se puede invocar así. Aumentamos el índice y luego incrementamos el contador. Hay que tener en cuenta que el contador en este momento sería 0 y con esta instrucción se incrementaría 1. Luego se compara con 10. Se compara con 10 y aquí hay una instrucción que es jump if less, o sea que si el contador es menor a 10, entonces salta de nuevo al inicio. Y pues como esta condición es verdadera, va a estar iterando hasta que contador sea 10 y seguirá con el resto del programa. Básicamente así es como ocurre la inserción de los datos al arreglo de números. Buenas noches, mi nombre es Ángel Aldaz y les voy a hablar de la parte de nuestra funcionalidad, la funcionalidad de nuestro programa con respecto al tipo de ordenamiento que nosotros estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando un ordenamiento llamado Google Sort, que lo que hace es básicamente va recorriendo la lista y va comprobando con el siguiente número de la lista correspondiente. ¿Ok? Comprueba dependiendo si es ascendente o descendente. En este caso va a ser en orden ascendente. Por lo tanto, la posición izquierda se comprueba con la posición derecha y si es menor se queda ahí. Si es mayor, como en este caso, se intercambian los números. ¿Ok? Y esto sucede hasta que el array termine o la lista termine y después se vuelve a realizar. Si durante el recorrido que se hace nuevamente no sucede ningún cambio, significa que la lista está ordenada correctamente. De no ser así, vuelve a intercambiar y se vuelve a repetir hasta que esto quede ordenado. Aquí lo podemos ver. Pasa al siguiente, 5 es menor que 6, por lo tanto se queda así. 6 es menor que 7, se queda así. 7 es mayor que 2, por lo tanto se tiene que intercambiar. Y 7 es mayor que 4, por lo tanto se tiene que intercambiar. Como vemos aquí ya sucedieron 2 iteraciones, pero pues esto sigue sucediendo ya que hubo más intercambios, ¿no? Entonces se tiene que hacer la comprobación final. Y esto, como les dije, va a seguir sucediendo hasta que la lista esté ordenada correctamente, es decir, no existan intercambios en el recorrido de la lista. De una manera más rápida de verla, tenemos esta gráfica, que básicamente es este recorrido, que cuando detecta uno que es menor, pues simplemente toma su lugar y se intercambia, ¿no? Es esto básicamente. Se va recortando la lista dependiendo de lo que ya esté ordenado y de lo que no, hasta que queda ordenada completamente. Ahora en nuestro código esto se ve de la siguiente manera, lo voy a desplegar en Visual Studio ya que es un poco más sencillo de leer. Ya que nosotros solicitamos todos los números y todo eso, ahora vamos a solicitar el sentido de nuestro ordenamiento, que es lo que veíamos en nuestro diagrama de bloques. ¿Okay? Solicitamos el sentido de nuestro ordenamiento, ¿okay? Comprobamos si el sentido es 0, que en el caso de nuestro programa sería de manera ascendente. Entonces, pedimos este número, ¿ok? Después simplemente vamos a almacenar, en este caso AX y BX,
toman los valores de nuestro arreglo. SI tomó la dirección de memoria, en el que está almacenado el primer valor de números. Entonces simplemente lo estamos dando como auxiliar. Entonces en AX vamos a almacenar el primer número, digamos, en la primera iteración, y en BX vamos a almacenar el segundo número. Estamos sumando 2, ya que en nuestra variable es de tipo Word, por lo tanto, como hemos visto en otras prácticas, cada valor toma 2 posiciones. AX y BX serían el primer valor y el valor que está después de ¿no? Primero se compara si el sentido es 0, ¿ok? Para saber que es de tipo ascendente, y si es así, salta la etiqueta ascendente, ¿ok? En la etiqueta ascendente se comparan estos de aquí, AX y BX, que recordemos que son nuestros números en cuestión, y si AX está por debajo o es igual que BX, eso quiere decir que no hay ningún cambio, ¿ok? Ya que está en la posición correcta, ¿ok? Si no hay ningún cambio, pues obviamente saltamos a la etiqueta de que no hay ningún cambio, SI aumenta en 2, es decir, pasa al siguiente valor, y se decrementan los valores, ¿ok? Después regresamos, dependiendo, o sea, si este valor todavía no es 0, significa que seguimos recorriendo nuestra lista, entonces simplemente pasamos al siguiente valor, ¿no? Ahora, si después de esto volvemos a decrementar y el valor, y sigue sin ser 0, pues ya, ¿no? Sucede lo mismo, lo que había comentado. Bueno, en este caso, se reinicia, digamos, que es lo que habíamos comentado antes, que cuando acaba el loop, aunque termine de recorrer el arreglo, va a suceder de nuevo hasta que no existan cambios, ¿no? Entonces, es eso básicamente. ¿Ok? Ya después de todo esto, nosotros asumimos que esto ya está ordenado después de terminar todos estos pasos. En el dado caso de que no existan estos cambios. Entonces, resultados, pues simplemente aquí mostramos los resultados, imprimimos los valores y todo queda como nosotros buscamos. En el dado caso, de que esto no suceda, va a saltar a swap elements, que esto es básicamente que el contenido de la dirección de memoria perteneciente a SI, que es lo que habíamos mencionado antes, que había tomado el primer valor de números, digamos, se va a volver lo que había en BX, que era nuestro auxiliar del segundo número, y el SI más 2, que sería el siguiente valor de nuestro arreglo, se va a convertir en el auxiliar AX, que básicamente esto significa que se intercambia. ¿Ok? Se hacen las comprobaciones de no swap, de todas maneras, porque necesitamos pasar al siguiente valor, y listo, ¿no? Después de esto, simplemente imprimimos los resultados, ¿ok? En este bloque de código se imprimen todos los resultados, y aquí se pregunta, aquí tenemos una variable en donde nosotros le preguntamos al usuario si desea realizar otro ordenamiento. De ser así, si el usuario, pues en este caso, inserta una S, ya sea, bueno, tenemos una comprobación para saber si es S minúscula, S mayúscula, o sea, nos da igual en esa instancia. Si es así, simplemente reiniciamos nuestro programa, o sea, saltamos esta etiqueta y reinicia el programa, ¿ok? De no ser así, o sea, de no ser ese, ninguno de los dos, pues se rompe el programa termina y aquí queda, ¿no? Y es todo, ese es nuestro método de ordenamiento, así funciona y así lo aplicamos en nuestro código. Espero se haya entendido y muchas gracias. Bueno, pues yo soy Daniel y ya les voy a mostrar la parte pues de que se está ejecutando el código y que está funcionando correctamente. Entonces voy a empezar desde cero, a poner todo lo del código. En este caso yo le llamé práctica. Vamos a recordar que nos debe de pedir el 0 y el 1 para hacerlo ascendente o descendente. Nos debe salir los mensajes de insertar los números 10 veces, nos debe salir. Y al igual nos debe de pedir que si queremos seguir insertando números, o sea que es con la letra S minúscula o mayúscula, los dos se aceptan. Entonces aquí vemos que ya nos empieza a pedir los números. Lo voy a poner de manera ascendente para convertirlos en descendente y para hacer más rápido el video. Aquí nos sale ya el mensaje, entonces lo vamos a poner de manera descendente con el 1. Y como ven, pues sí se está desplegando correctamente, sale del 10 al 0, 1. Entonces le voy a poner la S minúscula y voy a poner los números de manera descendente para convertirlos en ascendentes. Ya está, como ya está de manera en descendente, lo voy a poner en 0 y pues ya se despliega de manera ascendente. Entonces voy a poner la letra S mayúscula y vemos que se sigue repitiendo. Ahorita voy a poner números al azar. Y voy a poner, por ejemplo, que sea de manera descendente. Y si aprieto pues la N o cualquier otra letra, pues esto ya se cierra. Y pues esto es como está funcionando el código y pues es todo por mi parte.